Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la última prédica les hablé del significado espiritual de carne, de cuerpo y de las cosas de la carne. La definición espiritual de carne es todo aquello que perece, se corrompe, cambia y es impuro. Todo lo que es visible pertenece a esta categoría. El pecado, la maldad, la falsedad, el engaño igualmente provienen de esta misma raíz carnal. Cuerpo se refiere a la estructura corporal del ser humano, sin el conocimiento de la verdad que Dios puso al crear a Adán. Carne o carnal es la fusión de la naturaleza pecaminosa con el cuerpo, y cada aspecto o atributo carnal se le denomina cosas de la carne. Quizá a algunos les parezca difícil lo que estoy compartiendo, porque es la primera vez que lo escuchan. Sin embargo, si son cristianos, tienen fe y anhelan llegar a la mejor morada en el cielo, es necesario que sepan esto. En el proceso de desarrollo humano, el crecimiento físico no lo es todo. A través de su preparación académica y aprendizaje, el ser humano forma un carácter, personalidad, principios de moral, cierta capacidad para ser útil a la sociedad. De igual manera, al aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida diaria, su fe crecerá y así disfrutará de las bendiciones y autoridad de un verdadero Hijo de Dios en esta tierra y también en el cielo. Y por su testimonio de vida, muchos serán impactados. Hoy vamos a hablar primero de lo carnal y las cosas de la carne. Luego tocaremos las obras de la carne. Primero veamos lo que es carne o carnal. Romanos capítulo 7, versículo 14 explica: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En este pasaje aparece la palabra carnal. No podrá entender este versículo si aplica la definición general de carne que se refiere a nuestro cuerpo. No obstante, lo podrá comprender fácilmente si aplica la definición espiritual que Dios da en la Biblia, es decir, al cuerpo fusionado con la naturaleza pecaminosa. Y Romanos capítulo 7, versículo 25 agrega: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, su corazón desea seguir lo bueno, ¿verdad? Usted sabe que debe amar a sus enemigos, por eso se decide a perdonar y amar a los que lo odian, a los que le han hecho daño. Sin embargo, mientras tenga ese atributo carnal de la naturaleza pecaminosa llamada odio, ese rencor se exteriorizará tanto en sus pensamientos o mente como en su comportamiento. Obedecerá la ley del pecado en tanto haya algo de carnal en su ser. Romanos capítulo 8, versículo 6 menciona: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, en tanto haya algo de carnal, de pecado y de maldad en su interior, le vendrán pensamientos negativos y engañosos. Por ejemplo, usted ha oído que alguien ha hablado mal de usted. Si tiene esa naturaleza pecaminosa, tal como incomodidad u odio en su corazón, le vendrán a la mente pensamientos carnales negativos. Pensará: ¿cómo se atreve a hablar mal de mí? Voy a aclarar esto inmediatamente. Satanás agitará el resentimiento de su corazón y sus pensamientos carnales de maldad aumentarán. Si enfrenta a esa situación, podría asumir que esos pensamientos o esos sentimientos son solo producto de su ira. No obstante, la verdad es que en el mundo espiritual invisible, Satanás controla los pensamientos de esa naturaleza pecaminosa en su mente y lo induce a pecar, juzgando, criticando, odiando y guardando resentimiento, cosas que Dios definitivamente aborrece. Por eso, Dios no responderá a sus oraciones, más aún levantará un muro de pecado que lo separará de Dios. Y Satanás aprovechará esa oportunidad para causarle dificultades y problemas en su vida y lo inducirá a pecar. La pregunta es: ¿cómo librarse de Satanás? Simple: despójese de toda falsedad y engaño, de todo pecado y maldad, de todo lo carnal que es controlado por el maligno. Digamos que deja algo de alimento en un plato en un día de verano. Al poco rato se llenará de moscas y hormigas y gusanos. Pregunto, ¿qué haría entonces? Echaría insecticida para eliminar esos insectos. Al hacerlo, los insectos desaparecerán por un momento. Sin embargo, si deja ese alimento al aire, los insectos volverán. Para resolver el problema en forma definitiva, deberá botar el resto de alimento a la basura. De igual forma, si se despoja de toda falsedad de su naturaleza pecaminosa, Satanás no podrá controlar su mente ni sus pensamientos. No podrá tocar su vida. Si vive de acuerdo a la verdad y hace lo que agrada a Dios, Él lo protegerá y lo ayudará. Sus pensamientos carnales no lo van a desaparecer simplemente porque los ignore.
deberá examinar aún el más mínimo pensamiento que le venga a la mente y ver si es espiritual como bondad, gentileza, etc. O si es carnal como mentira, rencor, maldad, etc. Y Dios se complacerá. Tan solo al leer unos pocos versículos bíblicos podrá darse cuenta que la carne o lo carnal es la fusión o combinación de la naturaleza pecaminosa con el cuerpo físico. Si tiene esa naturaleza pecaminosa en su interior, Satanás lo tentará para que peque. Si hay algo de carnal en su mente y corazón, Satanás agitará sus pensamientos carnales y usted hará lo que a Dios no le agrada. Además, la carne, que está impregnada de pecado, afectará su comportamiento e incluso el funcionamiento de su cuerpo. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, el Señor oró toda la noche en el huerto de Getsemaní. En realidad, el Señor día y noche predicaba el Evangelio del reino de los cielos y sanaba a los enfermos. No tenía tiempo para dormir ni comer. A pesar que el Señor no tenía una constitución física muy robusta, como su corazón, es decir, su espíritu, controlaba su cuerpo, podía orar con tanto fervor y pasión que su sudor se mezclaba con las gotas de sangre que caían de su frente. No obstante, ¿qué pasaba con los discípulos? La mayoría eran pescadores, físicamente eran fuertes, pero su carne era aún débil. Todavía tenían falsedad y engaño en sus corazones. De ahí que no podían superar el cansancio ni la fatiga. Por eso, el Señor les dijo a sus adormilados discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor no tenía pecado original ni pecado personal. Aquí carne se refiere literalmente al cuerpo físico. El Señor tenía cuerpo humano lleno de espíritu. Por eso, podía controlar todo su cuerpo. Sin embargo, sus discípulos aún estaban en la carne. Todavía no habían alcanzado la santidad. De ahí que no podían ir más allá del límite de la carne. Únicamente si cultiva su espíritu, podrá vencer y dominar la carne. No obstante, alguien carnal no podrá superar las limitaciones de la carne. Ahora bien, en la Biblia hallamos la expresión «la carne es débil». Esto no se refiere a que su cuerpo físico sea frágil o endeble. Por otra parte, Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis». Alguien carnal que vive dando rienda suelta a sus pasiones de su naturaleza pecaminosa, naturalmente morirá. Prosigo, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este verso explica que si vive en la carne, morirá. Sin embargo, el camino que le dará vida y vida eterna es por el Espíritu. Viviendo conforme a la palabra de Dios con hechos y buenas obras, alcanzará la salvación. Cuando digo hechos y buenas obras, incluyo también sus palabras, su forma de expresarse. Todo eso debe reflejar un corazón suave, puro, gentil y recto. Repito, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto significa que si deja de cometer las obras de la carne y estirpa de su ser esa naturaleza pecaminosa, vivirá en el Espíritu y ya no en la carne. Así podrá tener dominio sobre la carne, vivirá por la palabra de Dios. Fácilmente desechará su viejo yo, su pasada forma de vida, y llegará al nivel del Espíritu. Tendrá dominio sobre su mente, sus pensamientos y su cuerpo. A pesar de estar fatigado, si se decide, podrá orar, predicar el Evangelio y ser fiel en toda la casa de Dios. No obstante, los que son carnales no son constantes, más bien cambian a pesar de haberse decidido a hacer algo debido a que el maligno los obstaculiza. Por eso, deberá despojarse lo antes posible de todo lo carnal y llegar al nivel del Espíritu, a fin que pueda controlar su mente y pensamientos. Ahora, hablemos de las cosas de la carne. Carne es la combinación de la naturaleza pecaminosa y el cuerpo, del cual ha salido el conocimiento de la verdad. Y cada aspecto de esa carne son las cosas de la carne. En otras palabras, las cosas de la carne son los atributos o rasgos de falsedad, mentira o engaño que aún no se manifiestan en acción, pero que pueden hacerlo en cualquier momento. Son marcas o características no visibles de la naturaleza pecaminosa oculta en su corazón. Suponga que tiene odio en su corazón. Antes de expresarlo en una acción concreta, no será visible. A pesar que en su mente odie o desee pegarle a alguien, si no lo lleva a la práctica, la otra persona no lo notará. Incluso podrá maquillar ese rencor sonriendo y hasta pretendiendo que lo aprecia. En resumen, cuando esa naturaleza pecaminosa de odio que hay en su corazón aún no se ha exteriorizado en una acción,
se le denomina una cosa de la carne. Podrá reprimirla en cierto grado y medida. Sin embargo, en una situación extrema saldrá a relucir. Repito, las cosas de la carne son atributos de falsedad y maldad que aún no se han manifestado en acción, pero en cualquier momento pueden hacerlo. Les doy otro ejemplo. Imagine que pueda leer la mente de alguien. Sin embargo, esa otra persona no lo sabe. Ahora bien, esa persona exteriormente es gentil y amable con usted. No obstante, si mira dentro de su corazón, verá que tiene celos de usted y lo odia. La pregunta es, a pesar de eso, ¿podrá amarlo y apreciarlo? Hermano, Dios en todo momento escudriña su corazón. Si pretende aparentar santidad, pero su corazón está lleno de adulterio, odio, chismes, juzga y critica a otros, Dios lo considerará un homicida. No crea que la mera apariencia lo hará puro ante Dios. De ahí que debe desechar todas esas cosas de la carne rápidamente y llegar al nivel del espíritu. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede hacerlo? Se los digo, ore con fervor y pasión. Despójese de todo pecado y practique lo bueno. Y con la ayuda del Espíritu Santo, más la gracia y el poder de Dios logrará desechar todo ese deseo de la carne. Si pudiera despojarse del pecado y la maldad por su propio esfuerzo, no habría razón para que el Señor llevara la cruz ni para que Dios enviara al Espíritu Santo. Sin embargo, la realidad es que no puede despojarse de esa naturaleza pecaminosa por sí solo. Es imposible. Por eso, es necesario la ayuda del Espíritu Santo y la gracia y el poder de Dios. Para ello deberá orar. Cuando ora, recibirá la llenura del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu obrará y lo ayudará a desechar todo pecado de su corazón. Por eso decimos que la oración es lo elemental para despojarse del pecado. Además, deberá poner todo de su parte, es decir, toda su determinación por despojarse del pecado, al punto de derramar sangre. Esto es, hasta el máximo. Aquí no solo me refiero a su empeño y perseverancia personal, sino también a su constancia en practicar la verdad y la bondad en su vida diaria. Y es que al hacer lo que es opuesto a la maldad, la naturaleza pecaminosa saldrá más rápidamente. Si odia a alguien, no solo deberá orar pidiendo que ese sentimiento de rencor salga de su corazón, sino asimismo deberá poner en práctica la bondad y el amor, que es lo contrario al odio. Aunque todavía tenga odio y resentimiento en su interior, deberá tratar a esa persona con educación. Incluso hasta podría obsequiarle algo o elogiar algo que ha hecho, como un esfuerzo por apreciarlo. Entonces, ese sentimiento de rencor saldrá de su corazón. En la medida en la que persevere pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, en ferviente oración y reciba la gracia y el poder de lo alto, las cosas de la carne saldrán una a una de su interior y al final, todos esos deseos carnales habrán desaparecido. Y en el grado en que su corazón y carácter se transformen, llegará al nivel del Espíritu. A esto se refiere el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 6, cuando menciona, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es el proceso de santificación de su corazón, la completa santidad. Si no hay falsedad en su ser, Dios lo protegerá con el fuego del Espíritu Santo, y el maligno no podrá tocar su vida. Tal como menciona el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios lo bendecirá y responderá a sus peticiones. Ahora, hablaremos de lo carnal, de las obras de la carne. En primer lugar, cuando la naturaleza pecaminosa en su interior se manifiesta en acción, a esto se denomina carne o carnal, y a cada cosa de la carne expresada en acción se le llama obras de la carne. Lo carnal y las cosas de la carne son características no visibles porque se encuentran en el corazón. Sin embargo, cuando se expresan en acción, esto es, cuando son visibles, lo carnal se convierte en obras de la carne. Por eso, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 expresa, y manifiestas son las obras de la carne. Y continúa el pasaje en los subsiguientes versículos haciendo un listado de dichas obras enfatizando que son claramente manifiestas. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, escuchen bien este versículo, lo repito. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que debe recordar es que si practica alguna de estas evidentes obras de la carne, no será salvo. Pregunto, ¿este pasaje está dirigido a inconversos o a cristianos? De cualquier forma, los inconversos que no creen en el Señor Jesucristo no son salvos. Además, para ellos cometer esas obras de la carne no es pecado. Entonces, ¿para quién está dirigido este versículo? Es para los cristianos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Antes, usted no conocía a Dios y puede haber cometido esas obras de la carne. Sin embargo, ahora se ha despojado de todas ellas y se esfuerza por vivir una vida correcta y santa para ser salvo. Hermano, a pesar que asista a una iglesia y vive cometiendo las obras de la carne, como adulterio, pornografía, borracheras, orgías y cosas parecidas, no crea ni por un instante que es hijo de Dios ni que es salvo. Esas son obras instigadas e inducidas por Satanás, y si las practica, será hijo del diablo. De ahí que Mateo capítulo 7, versículo 21 menciona: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Mateo capítulo 7, versículo 23 agrega: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Además, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 añade: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si dice que es amigo de Dios y que cree en el Señor y al mismo tiempo vive pecando, entonces lo que dice es una mentira. Pregunto, si realmente cree en Dios y en el Señor, ¿acaso podría pecar voluntariamente? De ninguna manera. De ahí que, a pesar que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y haya recibido el Espíritu Santo, si no deja su antigua forma de vida, sino que más bien continúa cometiendo las obras de la carne, su nombre será borrado del libro de la vida en el cielo y no será salvo. La primera parte de Génesis capítulo 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Esto significa que Dios no tolerará al ser humano carnal porque practica el pecado. Tal cual subraya la primera parte de Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo. Todo ser humano que practica el pecado es del diablo. Por eso es imperativo que deseche lo más rápidamente posible toda obra de la carne. La pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? Lo primero que debe hacer es despojarse de todo deseo o cosa de la carne. Estos deseos de la carne aún no se han manifestado en pecados de acción, pero potencialmente podrán hacerlo en cualquier momento. Así que, si extirpa de su mente esa naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar, en forma natural, toda obra de la carne desaparecerá. No obstante, le resultará más difícil, por no decir imposible, despojarse de la naturaleza pecaminosa si continúa pecando de obra. Así que, lo primero que deberá hacer es determinarse a no practicar más las obras de la carne, es decir, a no pecar en acción. Tal como lo dije antes, para desechar las cosas de la carne, deberá esforzarse y además practicar la bondad en su vida. Si deja de pecar de obra y procura despojarse de la naturaleza pecaminosa y de los deseos de la carne, entonces todo eso simplemente desaparecerá. Por ejemplo, imagine a alguien violento, con carácter intemperante y que frecuentemente habla lisuras y groserías. Todo eso son obras de la carne. Ahora bien, un día oye la palabra de Dios y aprende la diferencia entre lo bueno y lo malo, y que existe un cielo y un infierno. A partir de ese momento, empieza a esforzarse por dejar todos esos malos hábitos y cortar con esas obras de la carne.
A pesar que todavía pueda tener mal temperamento e incluso el deseo de reaccionar de forma violenta, pondrá todo de su parte y de su voluntad para suprimir ese mal carácter. Para algunos les resultará relativamente más fácil que a otros desechar ese tipo de tendencia. Sin embargo, nunca deberá darse por vencido en esta lucha. Más bien, continúe clamando por la ayuda de Dios. Entonces cambiará. Ya no hablará más lisuras ni discutirá con otros. Al final, podrá dominar sus acciones y reacciones. Y si así continúa orando para limpiar su corazón de esas cosas de la carne, ya ni siquiera deberá esforzarse por suprimirlas, porque ya no las tendrá. Esa naturaleza pecaminosa habrá desaparecido y ahora reaccionará con bondad, incluso en una situación en la que antes solía ser violento y grosero. Hermano, el maligno lo incita a cometer esas obras de la carne al agitar los deseos o las cosas de la carne que aún están en su interior, y eso impedirá que su corazón se transforme tal como Dios desea. El diablo y Satanás controlarán el área o la parte de su corazón en la que hay pecado y maldad. Es decir, si no hay pecado ni maldad en su corazón, el maligno no podrá influir en usted. Es tal como el metal que se adhiere al magneto o al imán. Ese metal representa los deseos o las cosas de la carne, y el magneto es Satanás y el diablo. Si no hay polvo de metal, el magneto nada podrá imantar. De la misma forma, si desecha toda esa naturaleza pecaminosa que hay en su interior y cultiva su corazón con la palabra y acciona siguiendo la voz del Espíritu Santo, ninguna fuerza de la oscuridad podrá obrar en usted, y Dios lo guardará y protegerá. De ahí que, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 señala: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Por eso, para llegar a ser verdadero hijo de Dios, deberá esforzarse al máximo, a fin de limpiar su corazón de las cosas de la carne, y al mismo tiempo dejar de practicar toda obra de la carne. Aquí concluyo, amados hermanos y hermanas en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, cita: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Espero que lleguen a entender claramente estos conceptos relacionados con lo perecible de lo carnal como son el cuerpo, las cosas de la carne y las obras de la carne, y logren despojarse de toda atadura carnal. Así llegarán a ser verdaderos hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, y alcanzarán las promesas que Dios tiene reservadas para cada uno de ustedes. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los televidentes de Enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu Espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia, a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga, enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, astigmatismo, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen.
restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura, limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica, regenera los nervios, tejidos y células muertas, que los muertos vuelvan a la vida, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente, bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre, a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.